La hora feminista. En una hora, cuántas verdades de las mujeres, la realidad. En una hora, cuántas verdades de las mujeres, la realidad. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a esta mesa llena de feminismo y llena de agenda. Hoy queremos tratar un tema casi que está convertido en una necesidad, en un grito, porque hay un orden mundial empeñado en borrar la palabra mujer, en borrar al 52% de la población, pero no solamente eso, sino que además está con sus tentáculos, unos tentáculos millonarios y políticos muy fuertes, afectando a una parte de la población como son los menores y las menores y la infancia y la juventud, a la que con esa etiqueta de la moda están diciendo que existe una infancia trans, están diciendo que se vive en un cuerpo equivocado y que lo que hay que hacer es medicalizarlo y cambiar. Y de eso queremos hablar hoy aquí. Y lo vamos a hacer con mujeres que están en el terreno, en el día a día, conociendo lo que esto significa y las consecuencias terribles que esto está teniendo pues a nivel mundial, pero que en España desde hace casi 3 años, podríamos decir, desde la entronización concretamente de Podemos en el gobierno supuestamente progresista, está empeñado en mutilar a muchas niñas y a muchos niños, y de eso queremos hablar. Queremos poner el foco en el origen y en el problema para que con el debate y con las imágenes que vamos a ver aquí se vea la verdad con la luz necesaria. Así que Cristina Lozano González, bienvenida a esta hora feminista. Hola. Representante portavoz de Dofenco, una plataforma de profesionales educativas que estáis alzando la voz porque en el terreno educativo están pasando también muchísimas cosas. Profesora de filosofía en la Comunidad de Madrid. Sí. Bienvenida. Gracias por la invitación. En Dofenco estamos muy ilusionadas por poder participar en este espacio e intentaré poner luz y taquígrafos a lo que está pasando en los centros educativos. Pues vamos a ir a ello. Vale. Y se nos han venido desde lejos. Es que aquí cuando les decimos, levantamos el teléfono y decimos ¿queréis venir? Nos dicen sí, no importa dónde estamos, y han cogido el coche desde Asturias, patria querida, y aquí está Paloma de Arquer Pulgar, quiero decir bien el nombre y los apellidos, en este caso portavoz de una asociación que en muy poquito tiempo se estáis haciendo muy grandes. Amanda, profesora, pero también estás aquí como madre, ¿no? Sí. Porque te está tocando y porque no quieres que esto le toque a muchísimas más familias. Sí, en menos de 5 meses, las cifras, sabéis, ya sois más de 100 familias, y eso que no tenéis el apoyo mediático para hacer, pero realmente erais necesarias. Yo creo que sí. Yo, de hecho, cuando me uní, yo ya había superado el problema, pero viendo la angustia que se pasa cuando estás en estas circunstancias, me quise sumar al proyecto de Amanda para ayudarles en todo lo que estuviera en mi mano, porque efectivamente es un tema que preocupa muchísimo. Yo hablaré aquí desde el punto de vista de las madres, de qué es lo que les preocupa, y a los padres, qué preocupan las familias en relación con este asunto que has planteado y que has presentado. Bueno, y a su vera, nunca mejor acompañada, con Nagore, que eres hija de tu madre, nunca mejor dicho, estudiante de psicología, y vamos a ponerte una etiqueta porque sí que es necesario nombrar y poner palabras a una realidad para que se vea desistidora. Nagore, si nos puedes explicar ese término para quienes no conozcan esta realidad, que es mucho más evidente y mucho más real de lo que puede pensarse. Pues yo básicamente, pues cuando empecé la adolescencia, empecé a considerarme pues chico trans. Empecé a decir que yo no era una chica, que yo debería haber nacido chico y que yo en realidad pues era un chico trans. Y mi intención era hormonarme y bueno, hacerme la doble mastectomía y seguir el proceso de transición hacia parecer del otro sexo. Y llegó un momento en el que me di cuenta de que esa no era la solución y desistí, como que dije que ya no quería. Y afortunadamente, ¿no?, que no tomaste aquella decisión, porque habría sido para siempre. Sí. Pero es importante la definición, si me permites, porque por supuesto. Desistidores son aquellos que no llegan ni a hormonarse ni a someterse a cirugía. La terminología se está conociendo poco a poco. El que desiste no ha llegado a tener ningún tratamiento farmacológico ni quirúrgico. El que destransiciona es el que ha tenido tratamientos farmacológicos o quirúrgicos y quiere revertir ese proceso para volver al punto de partida. Vemos que son las dos figuras que se pueden encontrar
junto con el que ha hecho una transición y está conforme con esa situación. Bueno, pues esta mesa hoy la tenemos a tope, no cabe más sabiduría y más luz como estamos viendo, pero nos van a acompañar más. Y quiero dar la bienvenida en este caso a Ángeles Álvarez, que no ha podido estar aquí porque su agenda la ha hecho estar en otro lado, pero aún así ha encontrado un hueco y la hemos llamado por teléfono. Ella es portavoz de Contraborrado. Y Ángeles junto a toda esta asociación está haciendo un trabajo excelente, acaban de ser premiadas también recientemente como Comadres de Oro. Y bueno, hemos querido saber como asociación, le hemos querido preguntar a ella qué piensan de una sociedad en la que las políticas y los políticos no cejan en un bombardeo constante de la infancia trans. Ángeles, ¿cuál es tu parecer? Decir a las niñas y a los niños, las chicas, que los estereotipos sexistas son los que van a definir el sexo de las personas, que es lo que esa ley dice, pues es algo que de entrada atenta contra la ciencia. Pero tiene algún aspecto mucho más preocupante, y es que viene a consolidar el machismo más rancio. ¿Por qué? Porque el machismo rancio lo que sostiene es que existen comportamientos, ropas o expectativas que están reservadas a hombres o a mujeres. Y que eso es lo que va a venir a definir cuál es el sexo registral de las personas. Bien, insisto, atenta contra la ciencia, atenta contra la verdad y es un mensaje profundamente misógino y profundamente machista. Lo que está ocurriendo en los centros educativos españoles es que se está permitiendo la difusión de mensajes que dicen a niños y niñas que el sexo no es algo biológico, sino que es una característica que viene a construirse socialmente. Y eso consolida el género, que es precisamente aquella herramienta que está, una herramienta cultural que es la que está tratando de combatir el feminismo, porque el género es lo que justifica la desigualdad estructural entre mujeres y hombres y por tanto lo que viene a consolidar esa ley no es otra cosa que más machismo. Que los gustos, que las actitudes o las preferencias de un niño y de una niña sean opuestas a esas prácticas sociales que impone el sistema sexo-género, no indica de ninguna manera que estemos ante niños o niñas transexuales. Así que dirigir a niños y niñas disconformes con su género hacia hormonaciones y cirugías, pues creo que lo podemos calificar de barbarie. Considerar que un niño es una niña si no le gustan representar los estereotipos masculinos es un signo de barbarie y de machismo. El machismo es pura barbarie. Decirle a una niña que si no le gustan los roles sexistas es un niño es una temeridad. Así que creo que el mensaje que hay que enviar o la reflexión que hay que hacer debe de estar dirigida al gobierno, que tiene la obligación de pararse, que tiene la obligación de escuchar las alertas de las organizaciones de mujeres y tiene o debe de asumir la responsabilidad de valorar todas las consecuencias de una ley que incluye despropósitos de este tipo. Fíjate, en eso que dices, Ángeles, hay algo muy importante que es la propaganda que se está haciendo del transgenerismo, y hay personajes o personas que se han convertido en personajes y que están liderando esa moda, ¿no? Que digamos para que chicos y chicas, fundamentalmente chicas, y me viene ahora mismo a la mente el nombre de Samantha Hudson, pero tenemos otros muchos. ¿Esos personajes qué daño están haciendo o qué papel están haciendo en este lobby trans? Diga lo que diga Samantha Hudson, los gustos, las actitudes o las preferencias de los niños o las niñas no define el sexo al que pertenecen. Que a una niña le guste el fútbol no la va a convertir en un niño. Así que quienes dirigen a los niños y las niñas que están disconformes con los papeles sociales que se les impone hacia hormonaciones o cirugías, lo que están es banalizando con la salud física y psicológica de esos menores. Yo creo que los mensajes de Samantha, pero también la actitud de los profesores temerosos de ser llamados transfobos si defiende la verdad científica, o
y esto lo quiero remarcar, los protocolos educativos de las comunidades como la de Andalucía o Madrid, que están permitiendo la difusión de contenidos educativos que son negacionistas de la realidad biológica. Esos son los responsables de la disforia por contagio social. Así que esos son los que exponen a los menores a graves e irreversibles consecuencias. Y hay que señalarlo, porque la pubertad no debe de ser el laboratorio del transhumanismo. Creo que se está frivolizando sobre la hormonación y las mutilaciones irreversibles. Y se está haciendo desde una ley que desprecia la verdad científica, que está estigmatizando a los profesionales de la medicina y también a los de la educación, y que está despreciando la opinión de los padres y de las madres. Así que el Gobierno lo que debe es pararse, escuchar las alertas de las organizaciones de mujeres y valorar todas las consecuencias de una ley que incluye despropósitos de este tipo. Pues muchísimas gracias, Ángeles, por este ratito que has sacado. A colación, Cristina, de lo que estaba diciendo Ángeles, los profesionales y las profesionales del mundo educativo, ¿con qué os estáis encontrando? La verdad es que es una completa distopía. Hay casos tremendos, yo qué sé, preguntas en clase del tipo: profe, si soy gay, pero mi novio dice que se siente mujer y no se hormona ni nada, ¿sigo siendo gay o soy hetero? Sí. ¿Eso con qué edades? En primero de la ESO, segundo de la ESO, tercero de la ESO. Cuando van a charlas supuestamente para frenar la LGTBI-fobia, termina la charla y un grupo de amigas van todas juntas a orientación a decirle: mira, me siento chico, llamarme con estos pronombres. Casos muchísimos de alumnado que nos dice que son trans, que su familia todavía no lo sabe, pero nos solicita al centro llamarle con un nombre nuevo, con el otro pronombre, y la mayoría del profesorado cede a esa petición. Y claro, desde Dofenco nos parece una falta total de respeto hacia los padres y madres, que es que no saben lo que está pasando en el aula con sus hijos e hijas, chicas que dicen que son chicos trans, y a los pocos meses sus hermanas menores también. O sea, hay una influencia entre adolescentes tremenda. Adolescentes que empiezan el curso diciéndote: profe, yo soy trans, y conforme va avanzando el curso pues empiezan a matizar, ¿no? Bueno, soy medio trans, medio no binario, medio hombre, y claro, te quedas y dices, no sé si eres consciente que no puedes ser medio no binario y medio hombre, porque son conceptos excluyentes. O sea, tienen un cacao mental, y todo, porque en estas charlas, en redes sociales, etcétera, le mandan muchos mensajes, muchos datos, mucha información que no tienen la madurez suficiente para analizarla y con profundidad. Por tanto, cuando hablamos de que existe contagio social, es que evidentemente realmente esa es, digamos, la forma de propagar una ideología que está afectando... Se escudan en las supuestas charlas para frenar la LGTBI-fobia, pero en realidad en las charlas lo que te dicen son cosas como lo que decía la compañera Ángeles, cosas científicas, como ser mujer o ser hombre no depende de tus genitales, depende de otras cuestiones del género, te puedes cambiar, no sé qué, es fomentar esta moda. Paloma, escuchándola a ella, es una ligereza de conceptos que están dañando directamente su salud mental, podemos decir, y psicológica. Yo no sé vosotras en la asociación si estáis recibiendo este tipo ya desde las familias, porque lo que tú estás diciendo es que sus propias familias no lo saben. Muchas no lo saben, que sí. Ya me parece tremendo. Y vosotras desde la asociación, ¿qué es lo que recibís? ¿Qué percibís? A ver, lo que percibimos va más allá de que sea una moda. Lo que percibimos nosotras es que los casos que nos llegan, al menos, son niñas y son niños, pero sobre todo niñas, casi el 80% son niñas, que tienen algún problema detrás, previo. No es que el problema surge a continuación sino que ellas ya tenían previamente algún problema. Es muy curioso porque nosotras, desde Amanda, lo que pedimos es prudencia, que no se tomen decisiones como lo que comentaba Cristina, que enseguida transición social, transición química. De hecho,
Bueno, pedimos prudencia, que se valore a esas niñas y esos niños antes, porque todos los que llegan a Amanda tienen alguna peculiaridad que les hace atípicos. Altas capacidades, muchísimos niños de los que vienen a Amanda tienen altas capacidades, que son niños que tienen dificultades de socialización. Niños y niñas sobre todo, con trastornos del espectro autista, con Asperger, con depresión, con ansiedad, que han sufrido bullying, que han sufrido abusos sexuales. Ya, no ya es que, bueno, esto mola, me voy a hacer trans. Es que son niñas y niños que tienen algún problema y ven ser trans como la solución a su problema o a su dificultad de socializar. Porque en el momento en que dicen soy trans, tienen los amigos que les han estado faltando. Cobran un protagonismo que no tenían. Claro, las familias que llegan a Amanda dicen, es que mi hija tiene otros problemas. Yo quiero que primero, antes de darle hormonas, descarten que no tenga otros problemas. Y yo sé que mi hija tiene otros problemas porque, aunque se tiende a minusvalorar y ningunear la opinión de los padres, pues los padres notan si su hijo es feliz o no es feliz, si llega del cole contento, si a lo mejor viene contrariado, si no tiene muchos amigos, y notan esos problemas, los están notando. Y quieren, y pedimos desde Amanda, que se aborde con esa prudencia. Vamos a descartar otras cosas. Si luego quieren ser trans, ya se verá. Pero de entrada, descartemos que no haya un infradiagnóstico, que no esté tapándose un trastorno de espectro autista sin tratarse adecuadamente. Primero vamos a hablar de eso, porque la transición es un proceso muy duro y tú no puedes abordar la transición con una situación emocional desestabilizada porque tienes otros problemas. Queremos eso, primero resolvamos estos problemas y luego ya se verá. Nagore, sin embargo, en esa prudencia que estaba mencionando tu madre, cuando tú estás en ese proceso con las hormonas, además, como es en un momento tan vulnerable como es el de la propia juventud o de la adolescencia, tu prudencia no quieres, como que no quieres escuchar nada y es típico de nadie me entiende, por lo tanto refuerzas aún más el convencimiento de que quieres dar el paso y lo quieres dar ya. No hay prudencia alguna, sino directamente nos metemos, digamos, en la boca del lobo, ¿no? Sí, pero realmente es algo lógico, porque en la adolescencia, sobre todo con las características que ha dicho mi madre, si tienes TEA, si tienes altas capacidades, si tienes algún tipo de problema de socialización, si sientes que no encajas de alguna manera, pues necesitas encajar, necesitas sentirte parte de un grupo cuando eres adolescente. Entonces, si todo el rato estás sintiéndote rechazado, pues es lógico que al final digas, ¿por qué estoy siendo rechazado? ¿Qué me pasa? Y en redes sociales muchas veces se te da esa solución. Te dice, estás siendo rechazado porque eres trans. Entonces te rechazan las personas de tu mismo sexo. Pero si fueras trans, entonces te meten en una comunidad. Entonces te sientes ya parte de algo. Y al sentirte parte de algo, te refuerzas a ti mismo. ¿Y cómo vas a querer prudencia si la gente de allí te está diciendo que tu única solución es hormonarte, tu única solución es operarte? No quieres prudencia, quieres formar parte de algo. Entonces al final yo creo que es una consecuencia lógica al sufrimiento que no se está haciendo caso desde instituciones, desde ningún sitio. Se está ignorando a todas estas niñas, sobre todo niñas. Digo niñas porque son generalmente de sexo femenino. ¿Se está ignorando o, digamos, se está reforzando a todo lo contrario? Porque los mensajes que estamos escuchando continuamente en cualquier plataforma, en cualquier medio de comunicación y en las calles, en las aulas, es trans, ¿no? De repente sí. Todo es trans, cuando las estadísticas científicas hablamos de que uno o una de cada 10.000 personas, menos del 1% de la población mundial, y sin embargo ahora todo el mundo de repente redescubre que es trans. Sí, a ver, realmente se está haciendo caso a la idea de soy trans, pero no se está haciendo caso a todo lo que lleva detrás. No se hacen caso a las altas capacidades en mujeres porque no se diagnostican. Al TEA en mujeres no se diagnostica. A un montón de cosas no se les hacen caso. Se tapan abusos sexuales, se tapan un montón de cosas y se hace caso al diagnóstico de soy trans o a la etiqueta de soy trans para no hacer caso a todo lo demás. Así que al final sí que están haciendo caso desde instituciones y desde poderes a lo de ser trans, pero yo creo que tapando todo lo demás que al final es lo importante. Claro.
¿Y cómo destapáis, digamos, como profesores y profesoras esta realidad cuando además hay una especie de gestapo de profesores y profesoras ahora que a partir de ahora... La policía del género, La ¿no? policía del género, ¿no? Que ahora cuando un profesor o una profesora identifica que una niña por jugar al fútbol representa ya a un niño trans o a todo lo contrario, os sentís ninguneadas y ninguneados porque... Hay una falta de formación y de información tal en el propio profesorado bestial. Sí, bueno, si me dejas puntualizar antes una de las cosas que estaban diciendo las demandas, ¿no? que sí, que más allá de las casuísticas, de ser de alta capacidad, etcétera, hay un nexo común que es la adolescencia. Y la adolescencia, evidentemente, yo creo que es el periodo más inestable de la vida, con muchísima vulnerabilidad, falta de autoestima, falta de seguridad, desagrado con tu cuerpo, y por ahí es muy fácil incidir en darte una solución, entre comillas, de claro, es que te sientes mal porque es que eres trans, ¿no? Entonces, no, mi percepción o los datos que yo he podido ver, no solo que sean casuísticas de tipos concretos de altas capacidades o lo que sea, sino adolescentes, jóvenes, pues falta de autoestima, desagrado con el cuerpo, etcétera. Y a lo que me preguntabas, la verdad es que sí, es tremendo porque cuando eres feminista y quieres llevar la coeducación al aula, ¿no? Que era un poco en lo que estábamos trabajando en los últimos años y estaba empezando a funcionar. ¿A tener efecto ya? Sí, y ya se empezaba a ver, ¿no? Que se están empezando a romper los roles de género, la vestimenta y tal. Pues ahora parece que hablar, proponer cualquier metodología o utilizar cualquier expresión de este tipo parece que es transfobia, ¿no? Y claro, es como súper absurdo, porque yo qué sé, a nadie se le ocurre decir a una persona que es atea que odia a quien cree en Dios, ¿no? De la misma manera, el profesorado que creemos en los valores de la coeducación no odiamos a nadie, simplemente queremos romper los estereotipos de género. Y sí, claro, tenemos, por un lado es como miedo y tensión porque... Claro, para el proceso de enseñanza y aprendizaje es fundamental el vínculo emocional que tienes con el alumnado, ¿no? Si tu alumnado piensa que eres una transfoba, odia a hombres, yo qué sé, las típicas cosas que nos han dicho siempre a las feministas, pues es muy difícil crear ese círculo de esa cercanía, ¿no? con el alumnado. Entonces vas como con pie de plomo porque por un lado dices, jolín, es que tengo que avisarle de que el transgenerismo va contra su libertad, por lo tanto va contra su autonomía, pero si haces eso sabes que puedes romper ese círculo de confianza, pero es un dilema moral porque dices, si no hago eso y me callo, siento que estoy faltando a mi deber como docente. Entonces, claro, estás continuamente en un dilema moral brutal y claro, pues ante eso hay profesores que no quieren problemas, otros que directamente confunden feminismo con teoría queer, otros que van de buenistas y piensan que lo mejor es darle la razón, pero también es cierto que hay una parte del profesorado que está por la coeducación, que de hecho contacta con nosotras, con Dofenco, nos sigue y nosotras le apoyamos en todo lo que necesita. Así que en ese sentido sí que me gustaría pues animar al profesorado que esté en esta situación, pues que nos escriba y que contacte con nosotras. Y os estáis encontrando con casos también de denuncias a los propios, casi siempre profesoras además, porque quieren coeducar y se están encontrando con que los propios alumnos y alumnas les están denunciando por transfobia, ¿no? Claro, y además es que, claro, la ley trans tal y como está es muy complicado porque invierte la prueba, ¿no? O sea, si yo te denuncio por transfobia, tú tienes que demostrar que no eres transfoba, o sea, se están cargando el principio de inocencia, ¿no? Jolines, demuestra que soy transfoba, además, es muy tramposo porque ¿cómo voy a demostrar que no odio a alguien? O sea, transfobia es que odias a alguien. ¿Cómo voy a demostrar que no odio a alguien? No sé, es un poco una distopía, la verdad. Yo no encuentro las palabras para todo esto, cuanto menos escalofrío, ¿no?
porque de esto no se habla, no interesa, y además en lo poco que hay es cuanto más vamos a tapar, vamos a callar y no vamos a dar voz. Y aquí lo que estamos haciendo es precisamente alzar la voz y ser un altavoz. ¿Cómo os encontráis las madres cuando llegáis esa primera vez, ¿no? ¿Qué ese es el sentimiento que tienen entre culpa, desesperación? Claro, lo primero es, ¿y yo qué he hecho mal? Lo segundo es, ¿cómo no me di cuenta? Y es repasar. En Amanda, cada vez que llama o contacta a una madre, tenemos una conversación y son todas como tan parecidas que es escalofriante lo que se parecen todos los testimonios. Y muchas veces las madres están torturándose repasando la biografía de sus hijas o de sus hijos, a ver en qué momento sus hijos eran hijas o a la inversa y ellas no se dieron cuenta. ¿Y cómo pude pasar esto por alto? Pobre hijo mío, ¿cuánto tuvo que sufrir? Y la historia es que es muy dramática, porque el proceso que siguen todas estas niñas es tan parecido que casi se diría que hay un patrón premeditado que alecciona a las niñas a actuar de determinada manera y a los niños. Todas las madres narran la misma sucesión de acontecimientos. Todas las niñas y los niños dan los mismos argumentos y las mismas frases. Es como si estuvieran aleccionados acerca de cómo tienen que hacer la transición, qué tienen que decir, cuándo lo tienen que decir, y las madres están muy asustadas, porque una de las cosas que les vienen como pautas a seguir es: amenaza a tus padres con que te vas a suicidar si no te dan hormonas, autolesiónate, y los niños y las niñas se autolesionan y hacen competiciones a ver quién se hace las heridas más grandes. Claro, eso aterra a una madre que de repente, sin que su hija haya dado síntomas jamás de ser un niño, de un día para otro dice: soy un chico trans y como no me des un binder, hormonas, me lleves al médico, y empieza a transicionar ya, me voy a suicidar. Vamos a utilizar palabras que se están normalizando en ese vocabulario, un binder, que son unas especies de faja y que además provocan pues un dolor, casi que no puedas respirar, y eso lo están pidiendo con normalidad en las propias plataformas. Sí. La primera vez que a una madre le llega a alguien una niña que no ha tenido ningún tipo de problema, ningún tipo de disforia de género, de un día para otro, y los casos están siendo estremecedores en cuanto al número, ¿no? No, es que son el número y es que son idénticos, es lo que decía Cristina. Tenemos casos de gemelos, de mellizos, que él quiere ser ella y ella quiere ser él, de amigas, de madres que son amigas desde la infancia y sus hijas son amigas, y que de repente las tres son trans y las tres exigen comprarse el binder, que es como un top deportivo, pero como lo has descrito, súper bien. De compresión. Que claro, luego ves imágenes de tribus africanas que practican el planchado de senos y dices: oh Dios mío, pero es que es lo mismo. Es que puede causar serios problemas, necrosis, rotura de costillas, dificultades respiratorias, digestivas, a las niñas, porque quieren pues oprimirse el pecho para que no se les note. Y ahí es un poco lo que decía antes Cristina, es el sexismo y la hipersexualización de la imagen de la mujer. Niñas que con 12 años se desarrollan y tienen su pecho y no quieren que la gente les mire. Y entonces, pues si no me gusta tener pecho, será que soy un chico, ¿vale? Entonces pues lo tengo que ocultar. Y es que el patrón es como muy parecido siempre. De acuerdo, y las redes sociales, Tumblr, TikTok sobre todo, están haciendo una labor de proselitismo bastante bien organizada, ¿no? Sí, la verdad que sí. Yo la verdad que lo seguí más todo esto en su momento por Instagram, pero sí que ahora lo estoy viendo por TikTok y es increíble, porque es que es tal cual lo que dicen, es que es el mismo discurso todo el tiempo, da mucho miedo, la verdad que sí, porque es que por redes sociales les dicen exactamente lo que tienen que hacer. Yo he visto vídeos que les dicen exactamente cómo tienen que comportarse, como lo que tienen que decir a los padres, los pasos que tienen que seguir en los centros escolares, todo. Y cómo les dicen que si no les hacen caso les odian, cómo les seleccionan para básicamente para dar el paso. O sea, no les dan opción ni a cuestionarse nada ni a nada.
Pues como es increíble, queremos contar también aquí con una mujer increíble que además es autora de este libro sobre la asistencia del sexo, Kasia X. Ekman, que está en Suecia pero ha hecho una conexión y la tenemos aquí casi sentada y le damos la bienvenida. Kasia, muchísimas gracias porque tú tienes muchísimo que contar, pero sobre todo destapar sobre todo el lobby y toda la industria que hay detrás. Bienvenida. Pues es un placer tenerte aquí en la distancia muy cortita. Kasia, bienvenida a La Hora Feminista, ¿cómo estás? Pues bien, Nuria, muchísimas gracias por la invitación. Aquí desde Nada, Estocolmo, desde Estocolmo, ¿con frío o con calor? ¿Cómo va por ahí la cosa? con frío, no, es horroroso. Y encima estamos aquí, está nevando el día siguiente, está lloviendo, hay mucho agua por todas partes. Bueno, pues aquí el tema que está calentito es el de la disforia de género de inicio rápido, que es el que estamos tratando. Tu libro es maravilloso porque quita muchísimas dudas y pone luz sobre un tema en el que ahora mismo no hay luz suficiente. A mí me gustaría saber para ti qué significa que la gente se esté tomando el fenómeno trans como una moda y no esté informada y no sepa lo que de verdad hay detrás de ello. Bueno, yo creo que nos están vendiendo la ilusión de que se puede cambiar de sexo, ¿no? O no se puede. El sexo es real, existe desde hace millones de años. O sea, un macho no puede convertirse en hembra, no puede parir, no puede tener la regla, no puede lactar. Lo que se puede cambiar es el género, ¿no? Los roles sociales, la apariencia, el comportamiento. O sea, eso es lo que siempre hemos dicho las feministas, ¿no? Que los roles sociales es una construcción social, ¿verdad? O sea, el hecho de que las mujeres tengamos pelo largo y los hombres pelo corto. No quiere decir que a nosotros nos crece el pelo y a los hombres no. O sea, no tiene nada que ver con el sexo, tiene que ver con el género. Ahora sí, se podría cambiar los roles sociales sin necesariamente tener que dañar al cuerpo, ¿verdad? Y eso es para mí una tristeza fundamental, esta idea de que para cambiar de género hay que cambiar de sexo, porque nos está aferrando aún más a la idea de que ser mujer es esto, ser hombre es lo otro, ¿verdad? Cuando en realidad no hay nada que impida que un macho tenga pelo largo, que tenga las uñas pintadas, o sea, eso es la sociedad. Y esta falsa moda además está influyendo muchísimo más, como siempre, en las niñas, en las jóvenes que están sufriendo de una manera muy discriminatoria esta influencia, ¿no? Sí, y esto de hecho es algo históricamente nuevo, porque antes los pocos casos en que una persona quería cambiar de sexo eran mayoritariamente hombres. Y ahora estamos viendo en todo el mundo occidental, empezando por el mundo anglosajón, un tremendo incremento de niñas que quieren cambiar de sexo. Por ejemplo, aquí en mi ciudad, Estocolmo, eh, las edades entre 15 y 19, hay un aumento de 8.250% de niñas que quieren ser niños. Y lo mismo en Gran Bretaña, los que han recibido además tratamiento por disforia de género, la cifra ha aumentado 4.400%. Y en todos los jóvenes en Estados Unidos que quieren cambiar de sexo, 82% son niñas. Y para mí lo triste es que nadie se pregunta por qué. ¿Por ¿Y qué cuál es de cuál es la repente respuesta? tantas ¿Por qué? niñas ¿Por qué? quieren ser niños? ¿No? O sea, lo aceptan como si fuera una cosa innata, que es como si hubieran sido niños. Y nadie se pregunta por qué están huyendo de su futuro como mujeres. ¿Por qué no quieren ser mujeres? Y yo creo que tenemos que hacernos las preguntas fundamentales sobre el patriarcado, sobre cómo es crecer hoy en día como niña, con los mensajes que nos llegan desde Instagram, TikTok y otros medios de comunicación. ¿Qué es lo que nos dice sobre cómo es ser mujer? ¿Qué es ser mujer? Es decir, que podemos decir que hay un contagio social real que es el que está afectando a que cada día más niñas y también niños, bueno, pues se unan, ¿no? a esta, no decimos moda, pero bueno, a esta realidad nueva en la que nos encontramos. Bueno, yo creo que hay varios factores, ¿no? Una cosa es lo que tú acabas de decir, que en muchos casos se ha visto que antes de expresar el deseo de cambiar de sexo, la niña ha pasado mucho tiempo en su móvil, ha encontrado en las redes
otras niñas que han hecho lo mismo. También hay una tasa muy alta de autismo en estas niñas. También hay otra tasa muy alta de historia de víctima de abuso sexual, por ejemplo, y de haber tenido la regla muy temprano. Entonces son varios factores, ¿no? Lo triste es que cuando los padres tratan de explicar a los médicos que a lo mejor esta niña ha padecido algo, ha sufrido a lo mejor en su círculo social, ha sido víctima de bullying, muchos médicos en el occidente no les hacen caso. Simplemente dicen que si ella quiere cambiar de sexo, hay que administrarle bloqueadores de pubertad y ya está. En ese ya está que acabas de mencionar tú, lo que realmente hay es un negocio impresionante que tú además has documentado muy bien en el libro y que has sabido hacer a la redonda como la mejor empresa, clientela ya de por vida. Claro, porque el problema es que cuando una vez empieces, no puedes terminar. O sea, por ejemplo, si te cortas el pene y las bolas, se para la producción de testosterona. Entonces tú necesitas inyecciones de la hormona femenina, ¿no? De por vida, porque si no, ya no podrías vivir porque necesitas hormonas, ¿verdad? Y eso, por ejemplo, digamos, un hombre, un gay, no le aporta a la industria farmacéutica un duro, no necesita ninguna clínica, o sea, es feliz como es, ¿verdad? Pero si el gay se convierte en una mujer trans, o sea, digamos, solo los bloqueadores de pubertad son $700 mensuales, operación $300,000, o sea, estamos hablando de entre $500,000 y €1,000,000 para cada gay que se convierte en una mujer trans. Y ya solo con esto podemos entender de que hay un fuerte empujón desde la industria para decir que tú no eres gay, tú eres trans, ¿verdad? Como periodista, ¿qué bochorno te produce esa influencia que hay ahora a través de series, a través de las redes sociales? Es un constante martilleo de que ahora parece que todo es trans, ¿no? Y nada es el resto de cosas. Sí, es una tristeza porque sobre todo hay una paradoja aquí, ¿no? Porque como acabo de decir, hay la industria detrás, pero no parece como si fuera un movimiento social, ¿no? Reclamando sus derechos. Y aquí hay como una alianza un poco extraña, ¿no? Entre esta industria y entre, bueno, idealistas que creen que esto es un movimiento para expresar nuestros verdaderos yos, ¿no? ¿Verdad? Y esto es muy extraño y además mucha gente que está detrás de esta ideología no se someten ellos mismos a esos tratamientos, no son ellos los, digamos, los que tienen que estar, ¿no? Con las inyecciones cada mes, cada año, año tras año, que además tiene repercusiones muy graves. Por ejemplo, la pérdida de fertilidad, que después de haber tomado bloqueadores de pubertad y luego hormonas, ya no podrás parir, o sea, ya no podrás tener hijos, y eso nadie te lo dice. Por último, si tuvieras que hacer un vaticinio de todo lo que va a pasar, ¿cuál sería? Bueno, eso depende de todos nosotros. Hay la gran batalla. Yo creo que en España también con la ley trans, también en Suecia, estamos con lo mismo. Estamos justamente con una propuesta de ley que propone que el sexo sea algo que cada persona elige, ¿no? Y yo creo que al fin de cuentas, si no se puede cambiar sexo, no se va a poder cambiarse de sexo, ¿no? O sea, simplemente nos van a vender la ilusión de que se puede cambiar de sexo. Y esa ilusión, alguna gente, más que otra, la va a pagar, pero muy caro, ¿no? Y yo creo que al fin de cuentas, seguro que nos vamos a dar cuenta del sufrimiento, del daño que ha causado esta ideología y espero que temprano, ¿no? Que nos demos cuenta. Pues ojalá que así sea. Ha sido un placer tenerte cortito pero intensamente en este plató. Te deseamos todo el éxito del mundo con tu libro y que pases por España de nuevo para que te podamos escuchar y seguir aprendiendo porque eres una gran referente internacional. Un placer que estés aquí. Pues muchísimas gracias, Nuria. Un placer estar aquí en el programa. Nos vemos. Hasta luego. Pues ya está.
Cristina, me queda con una palabra que ha dicho Kasia, idealista. Vivimos en una sociedad en la que todo es ideal, independientemente del daño que se cause, ¿no? Es el deseo frente al derecho. Un poquito Sí. sería el resumen. Sí, y ahí tiro por mi rama de la filosofía, ¿no? Porque esto no es más que una corriente filosófica de la posmodernidad, mezclada también con neoliberalismo, ¿no? De ensalzar al individuo, sus deseos, lo que quiere, da igual las consecuencias, no existe la verdad, es lo que tú quieres y ya está. Y muchas veces se le olvida que los derechos surgen de necesidades sociales, no de deseos individuales, ¿no? Y lo ideal también de pensar que el sexo se puede cambiar y el sexo es inmutable, naces con él. Es que se les está engañando. Se está engañando en los centros educativos porque le dicen que se pueden cambiar el sexo y no se pueden. Pueden cambiar aparentemente la imagen, la estética y parecerse más al sexo opuesto. Pero sus cromosomas sexuales, su aparato reproductor no va a poder cambiar por muchas operaciones costosas que se hagan. Paloma, ese deseo, ¿cómo choca directamente con temas tan sagrados como la custodia? Se están enfrentando los padres y las madres que saben que sus hijos y sus hijas no son trans, sino que están pasando por otro conflicto, con llegar a perder la custodia de sus familias. Eso es auténtica terrorismo, no sé cómo etiquetarlo siquiera. Yo no sé cómo hemos podido llegar hasta aquí. La pérdida de la patria potestad por no respetar los deseos del hijo. Es que a veces dices, bueno, entonces si mi hijo quiere jugar mucho a la Play y desea jugar mucho a la Play y yo no accedo, ¿puede venir un defensor del menor a dejar que mi hijo juegue a la Play? Bueno, pues esto es similar. Hagamos un símil con lo que es la anorexia, que hace 15 años sigue causando problemas, pero bueno, hace 15 años hubo un boom. Si hace 15 años a una madre, a una familia con una niña anoréxica, les hubiesen quitado la patria potestad para poder suministrar laxantes a esa niña y una dieta restringida en calorías, habríamos dicho, pero bueno, ¿estamos locos o qué? Que ahora una niña de 13 años diga, es que soy trans. Hay que pensar una cosa. Quizás estamos con la idea de que las unidades de género tienen un proceso largo de evaluación, de valoración, antes de pasar a los pasos de la hormonación y cirugía. Eso era así hace años. Ahora mismo las niñas van a las unidades de género, los niños, y en la primera consulta manifiestan, es que soy trans, y a partir de ese momento lo único que reciben es refuerzo. Ah, vale, pues entonces ¿cómo quieres que te llame? Manuel. Vale, Manuel. La primera consulta. Y de ahí pasa directamente al endocrino. Un niño de 15 años, de 14 años, de 12 años. Si los padres se oponen, es ahí cuando entraría en juego la pérdida de la patria potestad. Y sería un tercero quien validaría esa receta para que ese niño tome hormonas. Después de media hora de entrevista con un psicólogo. Y ya. El psicólogo no cuestiona nada, como antes comentábamos. Entonces, es absolutamente distópico. Yo desde aquí quisiera que las personas que nos están escuchando que se pusieran en esa situación de que mañana les dicen, esto no es que si tu hija se ve gorda, pues y quiere estar muy delgada, pues no le des de comer porque si no puedes perder la custodia, la patria potestad sobre tu hija. Bueno, pues esto que con el tema de la anorexia lo ven muy claro, que lo trasladen a la hormonación, que como decía Kasia, puede tener consecuencias, no tiene consecuencias sobre la fertilidad, tiene consecuencias sobre todo el crecimiento, sobre el sistema cognitivo, tiene consecuencias. Y los padres no se pueden oponer. Pero incluso ahora mismo, alguna familia de Amanda se ha visto amenazada por orientadores escolares con la ley Rhodes en la mano, porque han colado en la ley Rhodes un artículo que considera violencia no respetar los deseos del menor. Y comentabas antes lo de que desde cuándo es que hay comunidades autónomas que tienen leyes autonómicas, leyes trans, desde hace más de 3 años y más de 5, aprobadas por partidos de derechas y de izquierdas.
Amanda, siempre decimos que somos apartidistas. Es que todos los partidos están tapándose unos a otros y impulsando este tema. Es tremendo. Y Nagore, mientras existe ese colegueo partidista, da igual, de derechas y de izquierdas, porque hoy lo defienden, pero mañana no, ¿cómo se pasa cuando tú que has estado en ese punto, cómo se pasa cuando estás diciendo, pero es que a mí, yo quiero otra cosa totalmente, ¿no? Es que realmente es muy sencillo, es mucho más sencillo, yo creo, de lo que a veces se quiere hacer ver. Porque muchas veces se quiere hacer ver que el tema trans es un tema muy complejo y todo eso, pero realmente tampoco es que personas con unos diagnósticos de problemas psicológicos sean más propensos a ser trans o lo que sea. Es que realmente el momento en el que tú eres adolescente, como bien decía antes Cristina, es una etapa muy complicada. Realmente en ese momento en el que te mandan encajar en un molde muy cerrado, como sobre todo hablo de chicas, como es el de la feminidad, si no encajas en ese molde, ya automáticamente te vas a considerar trans con toda esta presión de los medios. Es lo que dicen desde Amanda, es que desde todos los partidos políticos se está haciendo presión para que esto sea lo normal, para que si tú no encajas en el molde de la feminidad, automáticamente seas trans. Ya da igual, o sea, que tengas altas capacidades, que tengas TEA, si está a muchas chicas lesbianas que no encajan en la feminidad porque son lesbianas, se les está diciendo que en realidad son trans. Es que no es solo unos diagnósticos, es que es todo, es el no encajar en la feminidad, es increíble. Y tenemos casos como el de Keira Bells, ahora que estás hablando de mujeres lesbianas que ya son referentes y que han denunciado a su propio sistema de la seguridad en Inglaterra, referentes como tú, como otras mujeres que estáis alzando la voz, que de verdad te agradezco muchísimo la valentía, porque es verdad, el acto de decir la verdad se está convirtiendo en un acto de valentía. Ojalá no fuera así, pero no queda otra, y el que tú estés aquí, estás siendo la voz de miles de niñas y de niños, y de verdad es de agradecer. ¿Cómo se da ese paso, no? Porque salir afuera con todo esto que está contando Cristina o que sabemos que se está viviendo en las aulas no es tampoco fácil para ti, porque estás señalada ahora por todo lo contrario, ¿no? Sabiendo tú precisamente cómo es sentirse atrapada en lo que tú creías que no era un cuerpo que te pertenecía. Sí, la verdad es que el momento es muy difícil y, a ver, tampoco quiero sonar muy catastrófica ni nada de eso, pero yo tuve mucha suerte y reconozco que muchas niñas no van a tener la suerte que tuve yo, porque mi madre me ayudó un montón. La psicóloga que me estaba firmando, mi madre decidió sacarme de ella, me llevó a otra psicóloga, consiguió que no me afirmasen, pero es que yo tuve mucha suerte. O sea, si llego a seguir 2 semanas más con esa psicóloga, que ya desde la primera consulta sabía que yo era trans, si llego a seguir 2 semanas, me hormono y me opero. Fue suerte, básicamente, lo que me ayudó a salir de ahí. Entonces yo quería mandar el mensaje de ayudad por favor a vuestros hijos, darles la ayuda que de verdad necesitan, ayudadles, acompañarles, no les hagáis caer como cayó Keira Bells en algo tan dañino para ellos, porque de verdad que no quiero sonar catastrófica, pero es que realmente está pasando, estas cosas están pasando y gracias a asociaciones como Amanda va a dejar de pasar, pero realmente está siendo algo muy duro. Yo he tenido mucha suerte en mi facultad de encontrarme con Errasti, que me ayudó mucho también en el proceso más cognitivo de darme cuenta, ostras, esto es sexismo, pero es que ha sido suerte. Es que necesitamos que este tema se hable, sobre todo que se hable, que no se siga escondiendo, que desde el gobierno se deje de decir que todo es odio. Necesitamos que este programa lo vean miles de personas. Necesitamos darle voz a todo para que más niñas como yo tengan suerte. Echar a suerte algo como el futuro me parece tan dramático, y que por eso tenemos que alzar la voz, Cristina. O sea, no podemos callar ante todo lo que se está contando aquí. No podíamos. A mí, me ha emocionado muchísimo escucharte. La verdad es que sí, todo es odio. O sea, cualquier crítica es odio. Es que todo este tema del transgenerismo y de la teoría queer, más que un pensamiento, es que parece una religión, ¿no? Porque tú le das un argumento feminista, coeducativo, etcétera, y te responden o con un sentimiento, yo me siento así, o con un insulto, transfoba, eres una odia todo, o con la amenaza de te voy a denunciar por un supuesto delito de odio, pero no hay una ida y venida de argumentos, que es lo que se espera, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Hay miedo, el pensamiento crítico empieza a desaparecer
Y esto es profundamente alarmante, porque sin pensamiento crítico no puede haber libertad de pensamiento ni libertad de expresión, y vamos en ese camino, ¿no? Entonces es muy, muy preocupante. Y nos estamos encontrando con casos como el de Carola Moyá, una psicóloga que está siendo denunciada, que pende sobre ella una denuncia que han hecho a nivel institucional brutal como estrategia, yo creo que diría, de miedo, porque si a ella la callan, ya fíjate lo que te está pasando. 150.000 euros le podrían caer con esta ley que no está aprobada. Tenemos que decir que aquellos que están diciendo que es ley ya no, es un anteproyecto, no está aprobada y queda todavía camino, pero a Carola la pueden no solamente arruinar su vida profesional, que está simplemente ayudando a mujeres maltratadas a romper con esos estereotipos de género, sino que le pueden arruinar su vida profesional, y porque además saben dónde poner el dedo. Mujeres como ella, que tienen una niña con discapacidad, que están al frente de una asociación como el Instituto Magnolia, que está ayudando a otras madres y a otros padres con niños con discapacidad. ¿Cómo es posible que ese 1% de la sociedad que se dice a nivel internacional que sufre disforia de género o que es trans tenga tanto altavoz? ¿Y cómo es posible que en este país, donde hay familias con niños y niñas discapacitadas, no tengan ni una sola voz, ni un solo apoyo, ni un solo recurso público, ni una sola ayuda, y que sean las propias familias las que todos y cada uno de los días están teniendo que sacar adelante a sus hijos y a sus hijas, porque ni siquiera tienen para sillas de ruedas, ni siquiera tienen para fisioterapias, y sin embargo se esté reafirmando desde el propio gobierno el que se pueda amputar, el que se puedan romper las vidas de estos niños y de estas niñas? Estamos aquí hoy 4 mujeres, creo que siendo valientes, jugándonos mucho, pero si no hablamos, si callamos, somos cómplices de este gran negocio que va a destaparse, porque esto no va a poder taparse por más que se quiera, por más que lo quieran vender y adornar como libertad, cuando en realidad nos están amputando la libertad como seres humanos, una sociedad que, como ha dicho antes Kasia, históricamente esto nunca había pasado. Paloma. Es cierto. Desde Amanda no entendemos cómo es posible que no estén saliendo voces incluso desde las propias instituciones, porque ¿cómo es posible que a una unidad de género estén llegando niñas de 13 años y los psicólogos nos digan, oye, espera, vamos a parar un momento? ¿Cómo es posible que un endocrino esté viendo que se le han incrementado el número de casos en varios dígitos % y no esté diciendo, oye, ¿cómo es posible que yo antes tenía 1 niño nuevo cada mes y ahora tengo 10? Las instituciones tienen los datos. El Ministerio de Sanidad, estoy segura de que puede recabar la información del incremento de testosterona recetada, o de bloqueadores de pubertad, o de los incrementos en las peticiones de mastectomías en chicas. Esa información la tienen que tener las instituciones y tienen que poder analizar con datos cómo ha ido esta progresión y cuánto dinero público se va a destinar a estos casos. Y ojo, que luego habrá demandas, ¿eh? Va a haber demandas, como se están preparando demandas en otros países, contra el Estado, que el Estado al final somos todos, o sea que todos hemos arruinado con nuestros impuestos la vida de niñas y todos vamos a tener que indemnizarlas después, cuando, muy bien, como tú bien dices, hay familias con niños con graves discapacidades que no tienen recursos para poder acompañar a esos niños que tienen un problema. ¿Qué más querían esas madres que poder solucionar al menos un poquito, aunque fuera con cirugía, los problemas de los niños? Y no pueden. En cambio están regalando, entre comillas, soluciones que no solucionan nada a niñas que tienen un problema que se resuelve con coeducación. Se resuelve con coeducación. Nagore, si tuvieras aquí ahora mismo, en vez de ser yo, tuvieras aquí a Irene Montero, ¿qué le dirías? Es que no tendría palabras para expresar. Es que estudio psicología. Es que mis palabras hacia Irene Montero serían las mismas que hacia cualquier psicólogo. Es que psicólogos están aceptando el autodiagnóstico. Y en una primera consulta están aceptando un autodiagnóstico, que al final un diagnóstico en psicología es simplemente coger unos síntomas y ponerles un nombre. Están cogiendo ese nombre que le han dado a unos síntomas que tienen y están diciendo que la solución es farmacológica en una sola consulta. O sea,
aceptan el autodiagnóstico, diagnostican en una sola consulta y además dicen que la solución es cambiar el cuerpo. ¿Desde cuándo? Desde la psicología, Irene Montero, desde la psicología que has estudiado, ¿desde cuándo eso es correcto, ya sea filosóficamente, moralmente? Es que de verdad que no tengo palabras para expresar la burrada que es eso y cómo psicólogos que estén escuchando esto, de verdad que si sois conscientes de ello, ¿por qué lo estáis haciendo? Es que no lo entiendo. Es que es absurdo, desde primero de carrera te dicen que eso es absurdo. No entiendo si no han ido a clase o... Se debieron de saltar esa clase ese día Justo. directamente. Y si tuvieras aquí a Pedro Sánchez, porque estamos hablando, no, y esto es muy grave, como que parece como que somos bicefalos cuando nos interesa, pero cuando no, es al frente del gobierno que ahora mismo nos está representando, que de alguna manera está tragando con esto. Vale, pues yo le diría, si no quieren leer toda la teoría feminista, toda la historia, al menos que escucharan a figuras como Amelia Valcárcel, por ejemplo, qué opina y por qué. Con que se ponga una entrevista de 40 minutos, no le pido más, lo va a entender perfectamente. Hay que diferenciar sexo de género. El género no se oprime, lo que hay que hacer con el género es abolirlo. Y no perpetuarlo, porque eso, perpetuar el género lo que hace es solidificar los estereotipos más rancios, sexistas, etcétera, ¿no? Y el sexo hay que asumirlo, hay que asumir que eres mujer o eres hombre o intersexual, pero no vas a poder cambiarlo, como mucho vas a poder cambiar estéticamente algunos aspectos secundarios, pero no el sexo. Entonces yo creo que es más sano trabajar en la aceptación y la autoestima y aceptar la realidad y intentar abolir el género, que es lo que ha pretendido el feminismo desde el origen. ¿Cómo hemos podido llegar hasta aquí? Que tengamos que definir ahora qué es ser mujer y no lo podamos definir nosotras mismas, nos lo tengan que contar cuando estamos aquí, de cuerpo presente, Paloma. Esa es una pregunta muy buena. Yo también me lo pregunto, de verdad. No te puedo dar una respuesta porque yo misma no lo entiendo. No entiendo cómo hemos llegado hasta aquí. Todo lo que se me ocurre es pensar que, que molesta todos los avances que hemos conseguido las mujeres a lo largo de los últimos 300 años y que una forma de diluir todo eso que hemos conseguido es diluir la propia existencia del sexo bajo este paraguas extraño y difuso del transgenerismo, porque además es curioso cómo antes se hablaba de personas transexuales y ahora simplemente se habla de personas trans, sin que uno tenga muy claro qué significa eso de trans y transgénero. Y es que no me identifico con los roles, digo, ostras, yo también soy transgénero, yo tampoco me identifico con los roles femeninos, pues debe ser que soy transgénero, no, porque entonces esta esencia es una cosa como... Es muy complicado, realmente. Pues se nos acaba el tiempo. Me gustaría, eso sí, Cristina, no sé si por poner un poco de luz y poner un poco de optimismo ante todo esto que hemos estado contando, pero no sé si tendrías desde Dofenco algún mensaje en este sentido, ¿no? Pues a ver, sí, yo creo que aunque estemos viviendo una distopía que obviamente produce perplejidad y desolación, también recordaría que desde el inicio del movimiento feminista hemos tenido obstáculos, batallas, nunca hemos tenido poder político ni de ningún tipo y únicamente utilizando la razón y los argumentos hemos continuado nuestra batalla y hemos ido ganando hasta ahora y seguro que esto, utilizando razón y argumentos como hasta ahora, lo conseguiremos también. Pues ojalá que así sea. Paloma, sí me gustaría que, un poco como representante de Amanda, que pudieras mirar a esa cámara y transmitir toda esa fuerza, todo ese dolor también contenido y la salvación que vosotras queréis dar para que no haya tanto sufrimiento, ¿no? Entre las y los menores, pero también entre las familias, que son, bueno, pues esos efectos colaterales, ¿no? Al final no es un caso, sino es una familia que se destroza. Sí, a nosotras nos gustaría añadir, nuestro grito es de petición de prudencia a las instituciones, en que se reconsideren los protocolos de atención a menores.
Suecia recientemente ha prohibido las terapias afirmativas con menores. Y es que, de hecho, hay un documento elaborado por el Ministerio de Universidad, que es de 2020, y que dice que los profesionales que integran las unidades de género alertan del riesgo que supone tratar a personas trans sin una colaboración de especialistas en salud mental o por profesionales de área con escasa experiencia. Y orientadores escolares están mandando a los niños y a las niñas, a asociaciones LGTBI, a que se informen. Orientadores escolares sin experiencia en todo el tema de la transexualidad. Es muy grave. Nosotras transmitimos una petición de prudencia y al mismo tiempo a los padres y a las madres que por favor supervisen qué tipo de documentos, qué tipo de información se da a sus hijas y a sus hijos en los talleres que se imparten en los colegios y en los institutos bajo el título de talleres de educación afectivo-sexual o educación en igualdad, porque ahí se están infiltrando esos contenidos que antes comentaba Cristina, y ellos como padres tienen derecho a solicitar qué tipo de documentación y qué tipo de contenidos se les van a explicar a sus hijos, cosa que los docentes no pueden hacer. Los docentes no pueden pedirlo, pero los padres sí. Así que, por favor, padres y madres, supervisad los contenidos que se explican a vuestros hijos en los colegios, supervisar las lecturas recomendadas desde infantil, primaria, secundaria, todas esas lecturas recomendadas donde se están introduciendo ideas científicas acerca del sexo y el género. Quered muchísimo a vuestras hijas y a vuestros hijos. A veces nos dicen que somos transfobas y decimos, ¿cómo vamos a ser transfobas si lo que más queremos en el mundo, que son nuestras hijas y nuestros hijos, son trans y les seguimos adorando? Seguid adorándoles y seguid queriéndoles muchísimo. Romped ese discurso que reciben desde las influencias que antes explicaban Agore y los adoctrinamientos que les dicen que sus familias no les quieren. Queredles muchísimo. Ese sería el mensaje de Amanda. Por favor, prudencia con los menores. Aprendamos de otros países que están reculando. Padres, por favor, queredles mucho y supervisar los contenidos educativos que están teniendo vuestras hijas y vuestros hijos. Y vamos a poner más pistas. Pongamos nombres, porque cuando los padres o las madres reciban un material de entidades como Chrysalis, que además están recibiendo dinero público, y son las que están yendo a los institutos. Que son las que todo. están yendo a institutos. O sea, en cuanto veamos esos nombres y estos otros que podéis dar, por ejemplo. Sí, SEGA, Fundación Arcoiris, Naisen, Kogan. Sí, Kogan, son asociaciones transactivistas que, bueno, no quiero ser mal pensada con lo del negocio que comentaba antes Gesa, pero... Tiene buena pinta aquello, ¿eh? Esto yo no sé, pero sería cuestión de ver de dónde se financian además de subvenciones públicas, porque hay parece demasiado interés en fomentar lo trans como algo abstracto. Sí, según los datos que tengo aquí, el negocio de lo trans ha pasado en 5 años de valer 8 millones de euros anuales a 3 billones. 3 billones. Pues blanco y en botella, ¿no? Y si no, las clínicas de género en Estados Unidos... Sí, como aquí los bares. En 2007 igual. había una y ahora hay 300 y pico. Sí, sí. Es un negocio. Nagore, te hemos dejado a ti la última porque creo que eres quien más puede, quien más tiene que decir y quien más puede transmitir a la sociedad que esto no es odio, que esto es amor, todo lo contrario, que a quienes piensan que somos retrógrados y ponen el ejemplo de era como en los años pasados, de que es que no se querían a las personas homosexuales y que las padres y las madres eran, tenían odio homófobo y lesbófobo, ¿cómo les explicas tú que esto no va de odio, sino todo lo contrario? Mirando a esa cámara, por favor. Bueno, yo primero quería dar, antes de nada, un mensaje a todas las personas, sobre todo a las chicas que estéis pasando en este momento por este proceso y estéis diciendo que sois trans. Y quería deciros que hay una razón para vuestro sufrimiento y hay una razón para que odiéis vuestro cuerpo. Y hay una razón para que os odiéis a vosotras. Y esa razón no es que vuestro cuerpo esté equivocado y no es que haya nada malo en vosotras. Hay una razón y se puede trabajar sobre ello. Si tenéis baja autoestima, se puede trabajar sobre ello. Si tenéis altas capacidades no diagnosticadas, se diagnostican y se trabaja sobre ello. Sea lo mismo, todo, se puede trabajar. Vuestro cuerpo es vuestro único cuerpo, no vais a tener otro cuerpo. No lo odiéis, trabajad en ello, id al psicólogo,
pero no lo mutiléis simplemente por el sexismo que hay en la sociedad que nos obliga a las mujeres a odiarnos. Porque el incremento de casos que está habiendo en mujeres es porque la sociedad nos obliga a odiarnos, nos fuerza a odiarnos, nos lleva por ese camino. Y bueno, para los padres, para las madres, la verdad es que para las madres de Amanda sobre todo quería daros las gracias a todas, y para los padres y madres que estéis pensando qué hacer, pues básicamente repito el mensaje que ha dado mi madre: quered mucho a vuestros hijos, apoyadles mucho porque están sufriendo, no ignoréis que están sufriendo, porque no se consideran trans simplemente porque les hayan dicho en redes sociales que son trans y que si lo son les van a aceptar sin más. Es que ellos sufren. Si ellos quieren encajar es porque están sufriendo rechazo, porque no se sienten aceptados. No podéis rechazarles también vosotros. Hacedles ver que están apoyados por vosotros y que queréis lo mejor para ellos. Haced cosas con ellos y ayudadles en lo máximo que podáis a llevarles a terapia, porque de verdad que hay solución para estas cosas, y de verdad que, no sé, desde Amanda están haciendo un grandísimo trabajo y os animo a uniros a ellas. Bueno, pues creo que no hay mayor palabra que la que tú has dicho, Nagore, que es coherencia, que es sensibilidad, que es amor. Y desde aquí hemos querido poner todo el amor posible para que no haya odio, para que no odiemos quienes somos, sino que todo lo contrario, nos identifiquemos por lo que somos mujeres, que somos el 52% y que sexo no es género. Os agradezco muchísimo el haber estado aquí, que hayáis hecho el esfuerzo de venir y de estar, Cristina, Paloma, gracias. Nagore, y desde aquí os ayudo, os animo a que por favor escuchéis las voces de quienes saben, a que leáis, a que no os quedéis con los mensajes instantáneos y rápidos, a que seáis críticos y críticas, porque sin ese pensamiento vamos abocados a un mundo donde no existe el sentido de lo común y no existe la igualdad. Y desde aquí en la hora feminista no vamos a cejar en contar la verdad, porque es la hora del feminismo. Muchísimas gracias. La hora feminista. En una hora, cuántas verdades de las mujeres, la realidad. En una hora, cuántas verdades de las mujeres, la realidad.